Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica y para esto quisiera empezar con una pregunta, el cual es, ¿has escuchado alguna vez hablar sobre la violencia basada en el género? Bien, muchas veces pensamos que esto es únicamente golpes o agresiones físicas, pero esta forma de violencia va mucho más allá de esto. Esta se puede manifestar en la familia, en la escuela, en el trabajo o en una sociedad en general. Y principalmente está sostenida por relaciones de poder históricamente desiguales o injustas entre hombres y mujeres. Bien, a partir de esto, en este video trataré de explicar el qué se entiende por violencia basada en el género, cuáles son sus principales modalidades y cómo esta problemática se expresa tanto en el Perú como en otras partes del mundo, desde una mirada un tanto sociológica, crítica y también reflexiva. Bien, ¿qué entendemos por violencia basada en el género? La violencia basada en el género se entiende como cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño físico, sexual, psicológico y hasta económico, tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado. Esto no se trata de hechos aislados ni de situaciones excepcionales, sino de un problema social estructural. Este tipo de violencia tiene su origen en un sistema de género desigual que históricamente ha sido asignando roles, jerarquías, expectativas diferenciadas entre hombres y mujeres, colocando a estas últimas en una posición de subordinación. Por ello, la violencia de género está basada principalmente en las mujeres, aunque también alcanza a personas que no se ajustan a los roles tradicionales, como lo que es la población LGBTIQ+. Bien, desde la sociología, tomando más a Galtung, que la violencia no solo es visible cuando hay agresión directa, sino también cuando se expresa de manera estructural, a través de desigualdades sociales y culturales, mediante creencias, discursos que justifican o que también la normalizan. Por ejemplo, en el Perú, cuando se afirma que la violencia en la pareja es un problema privado o cuando se culpa a la víctima de la agresión sufrida, se está reproduciendo una forma de violencia simbólica que invisibiliza el daño. Como lo que también señala Bourdieu, la violencia simbólica es aquello que se ejerce con el consentimiento inconsciente de quienes la padecen, porque ha sido naturalizada en la vida cotidiana. Bien, ahora, pasando a lo que son las modalidades de la violencia basada en el género, podemos decir de que estas se pueden manifestar o dar de diferentes formas o modalidades. Entre las más importantes o las más recurrentes podemos decir que son la violencia física y psicológica, el feminicidio, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial y hasta la violencia por prejuicio. Bien, partiendo desde la violencia física y psicológica, podemos decir que la violencia física incluye tanto golpes, empujones o cualquier agresión que afecte el cuerpo. Y la violencia psicológica se expresa a través de insultos, humillaciones, amenazas, control excesivo o aislamiento social. Esto en el Perú, por ejemplo, existe una gran proporción de mujeres que han sufrido este tipo de violencia por parte de su pareja, lo que evidencia que no se trata de casos aislados, sino de un patrón social recurrente. Tomando un poco a Durkheim, podemos decir que nos permite entender que esta situación, al señalar que las normas sociales, cuando son desiguales, pueden legitimar prácticas violentas como mecanismos de control. Ahora, pasando a lo que es el feminicidio, podemos tomar en cuenta que el feminicidio es como el resultado de violencias anteriores, como lo que es el físico. El feminicidio representa la forma más extrema de la violencia basada en el género. No es un hecho repetitivo, sino el resultado de un proceso previo de violencias ya dadas que muchas veces no fueron atendidas a tiempo. Por ejemplo, en países como el Perú, México o Argentina, los casos de feminicidio muestran fallas en la prevención y protección estatal hacia las mujeres. Esto, desde la mirada de Weber, sería que el Estado pierde legitimidad cuando no logra cumplir su función básica de proteger la vida y la seguridad de la población. Ahora, continuando con la violencia sexual. Bueno, la violencia sexual comprende lo que es la violación, el abuso, el acoso y la explotación sexual. Esto puede ocurrir tanto en espacios públicos, también privados, y afecta principalmente a las mujeres, a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. En el contexto peruano, muchos de estos casos ocurren dentro del entorno familiar o un entorno más cercano, lo que dificulta la denuncia, esto por miedo, por vergüenza o hasta por miedo al qué dirán. Tomando un poco más a lo que es a Michel Foucault, explica que el poder se ejerce sobre los cuerpos y la violencia sexual es una de las expresiones más claras de dominación. También tenemos lo que es la violencia económica o patrimonial. Esta violencia, esta modalidad se presenta cuando se controla el acceso al dinero, se impide trabajar o se despoja de los bienes a la mujer, lo que genera dependencia económica y a su vez control. Esta es una forma de violencia menos visible, pero es profundamente limitante.
Desde una perspectiva de Marx, esta violencia puede entenderse también como una forma de dominación material, lo que termina reforzando la subordinación social. Bueno, para concluir, a forma de reflexión, podemos decir que la violencia basada en el género no puede entenderse solo como una suma de casos ni como hechos aislados. Es la expresión de una estructura social desigual donde el género funciona como un principio de jerarquización que organiza las relaciones de poder en la vida cotidiana, en las instituciones y en el Estado. Desde esta mirada, las distintas modalidades analizadas no actúan de manera independiente, sino que conforman una continuidad de violencia que se reproduce socialmente. Como lo dijo Durkheim, las normas sociales influyen profundamente en las conductas individuales. Cuando una sociedad tolera la violencia en el ámbito privado, la convierte en su moral colectiva, lo que debilita los mecanismos de sanción. En ese sentido, la violencia basada en el género no persiste porque sea invisible, sino porque ha sido normalizada. Desde Weber, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección de la vida y la seguridad. Pero cuando las mujeres denuncian y no reciben esa respuesta efectiva, cuando las medidas de protección fallan, se evidencia una crisis de legitimidad estatal, donde no todas las vidas son protegidas de igual forma ni con la misma intensidad. Ahora, desde Marx, la violencia económica demuestra que la dominación no solo es simbólica, sino también material. El control de los recursos económicos limita la autonomía de las mujeres y refuerza las relaciones de dependencia que dificultan el romper con estos ciclos de violencia. La desigualdad de género, en ese sentido, se encuentra estrechamente vinculada a las desigualdades de clase. Por parte de Foucault, también nos permite comprender cómo la violencia se ejerce directamente sobre los cuerpos, especialmente a través de la violencia sexual. El cuerpo femenino y los cuerpos disidentes han sido históricamente disciplinados, controlados y regulados, lo que explicaría el por qué ciertas violencias se reproducen con mayor fuerza que otras. Asimismo, Pierre de Bourdieu también nos aporta una clave central al señalar que la dominación persiste porque se ejerce de manera simbólica, es decir, cuando las desigualdades se perciben como naturales. La violencia basada en el género se sostiene entonces no solo por la fuerza, sino por creencias, por discursos, por prácticas cotidianas que la legitiman. Bueno, en conclusión, podemos decir que erradicar la violencia basada en el género no implica únicamente castigar a los agresores, sino el de transformar las estructuras sociales que la producen y que la sostienen también. Requiere una educación con un enfoque de género, políticas públicas sostenidas y un cambio cultural profundo que sostiene las relaciones de poder desiguales. Y bueno, a forma de cerrar con una frase, el cual dice, mientras la violencia siga siendo tolerada como parte de lo cotidiano, la desigualdad seguirá reproduciéndose. El cambio social comienza cuando dejamos de normalizar la violencia y empezamos a cuestionar las estructuras que sostienen estos comportamientos, ¿no? Gracias.